¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Este es su programa Pulso Ciudadano, el programa de usted, de nosotros, de todos los vecinos de la gran ciudad y allende sus fronteras. Gracias nuevamente por estar como cada semana a las 8 de la noche en viernes. Se les agradece mucho. En Facebook, Grupo Pulso Ciudadano. En YouTube, en Pulso Ciudadano México. Pónganle México para que no se vaya a otro país, por favor. Y bueno, el día de hoy, con una mesa política, ya saben que es nuestro mero mole. Así que vamos a estar haciendo análisis, reflexión sobre las elecciones del pasado 2 de junio. ¿Qué sucedió? ¿Cómo ven los jóvenes el resultado, la perspectiva del desarrollo y crecimiento de nuestro país para los próximos 6 años? En fin, y por ello hoy tenemos de invitados a Carla Sánchez, quien les voy a presentar. Bienvenida, Carla. Gracias, muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo gracias estás? por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Y un saludo a todos los que nos sintonizan. Y gracias por estar aquí, porque sí. te voy a ser sincero, muchos como que les da flojerita venir, dicen, ay, por Zoom, ahí me conecto en el Zoom, ¿no? Y luego se andan conectando desde un restaurante o desde su carro y se les cae la señal, y bueno, es todo un show. Pero qué bueno que ustedes hacen el esfuerzo y están aquí con nosotros. Claro. Bueno, está Carla y está Luis Antonio Figueroa también, por acá, de este lado. Muchas gracias. Ya lo conocen, ya lo han visto por ahí, ¿verdad? En algún otro programa. Bueno, Carla es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diversos estudios de posgrado, tales como un diplomado en Gestión Social y Desarrollo Comunitario, impartido por la UNAM y el Instituto Nacional de Desarrollo Social, así como un diplomado internacional en Empoderamiento y Participación Política de las Mujeres, obteniendo la mención honorífica María Elena Chapa Hernández por excelencia. Por cierto, fue mi jefa, en alguna época, doña María Elena Chapa, tuve el honor de trabajar con ella en la Secretaría de Gestión Social del CEN del PRI. Académicamente se desempeñó como profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ha sido asesora política y legislativa en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, además de ser coordinadora en la Comisión para la Igualdad de Género de este mismo recinto en la 62 y 63 legislatura. En materia política fue consejera de enlace legislativo del movimiento Web ONU, desempeñándose a su vez como coordinadora de campaña de estrategia política nacional dentro del proceso electoral del mismo año. Ha participado en distintos parlamentos juveniles en la Ciudad de México y a nivel federal. Fue parlamentaria juvenil rumbo al proceso constituyente de la Ciudad de México en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, además de pertenecer a la Comisión Redactora para la Jefatura de Gobierno del mismo ejercicio. De 2016 al 17 fue secretaria de Organización de la Juventud Territorial en la Ciudad de México y fue candidata al proceso constituyente de la Ciudad de México y candidata a diputada federal en el 2021. Ha sido integrante de diversas organizaciones de la sociedad civil en materia de género y juventudes y actualmente es miembro del Frente Nacional para la Sororidad contra la Violencia Digital, fundadora e impulsora de la Ley Olimpia y miembro líder de Kibernus. Ahorita nos platicas un poquito qué es. Claro. Es conferencista en temas de empoderamiento y participación política de las juventudes. Actualmente subsecretaria de Capacitación Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, consejera política nacional y secretaria nacional para la igualdad de género de la Red de Jóvenes por México. Muy bien, es un largo currículum. Y ahora electa, bueno, ya es diputada electa. Ahora, es cierto, ahora diputada electa
de la cuarta circunscripción, ¿no? De la cuarta circunscripción. De la cuarta Así es. circunscripción a partir del 2 de junio. ¿Verdad? Muy bien, no, pues muchas felicidades. Gracias, muchas estimada gracias. diputada. Y bueno, Luis Antonio Figueroa Fernández, aquí presente también, es alumno de la Facultad de Derecho de la UNAM. Él no quiere que diga el promedio porque dice que no le gusta presumir, pero lleva muy buen promedio, creo que ya subió a 9.8, ¿no? En el último periodo. Destacado por excelencia académica, egresado con 10 de promedio del tercer año de secundaria, 9.7 general y con un promedio de 9.62 con promedio final de bachillerato, manteniendo un promedio anual de 9.87 en la licenciatura. Destacado en áreas de matemáticas, ciencias de la salud, áreas sociales y artísticas, habiendo ganado premios escolares y participado en eventos nacionales e internacionales, obteniendo condecoraciones y preseas dentro de las 4 principales áreas del conocimiento. También es consejero técnico, ha sido consejero técnico de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México y fundador de la organización Estudiantes por México. Así que, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, no, pues al contrario, muchas gracias a ustedes. Y bueno, pues comencemos. Ustedes dicen, ¿a partir de cuándo? Del 2 de junio para acá o desde antes del 2 de junio, en un contexto en el que podemos analizar pues algunos conceptos básicos como es la democracia, y al final de cuentas algunas voces han hablado incluso de situaciones pues complicadas, difíciles de explicar, de entender. Hay quien habla de fraude, hay quien dice que no hay ningún fraude. Por ejemplo, los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama dijeron no hay fraude, lo que hubo es inequidad en la contienda, ¿no? Pero hay quien dice no, pero el concepto de fraude no se constriñe solamente al día de la elección. O sea, hay que ver el contexto general, las campañas anticipadas, los recursos públicos destinados, las conferencias presidenciales de todos los días, en fin. Pero bueno, que sean los jóvenes los que hablen el día de hoy, que sea, ¿qué les parece que como ya hay equidad y paridad y todos estos temas, ya no podemos ir primero las damas, porque son micromachismos, así que ustedes ya no, si van a entrar a un lugar o a salir del elevador, ya no pueden decir primero las damas, porque son micromachismos, eso ya lo aprendí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que la dama diga si ella quiere iniciar o que inicie el caballero. Yo le voy a ceder el uso de la voz a Luis. ¿Sí? Sí, claro que sí. ¡Vámonos! Muy bien, perfecto, adelante. Pues muchísimas gracias, diputada. Bueno, creo que hablar sobre las elecciones que acaban de suceder, que acaban de acontecer, es un tema muy importante, principalmente el tema de juventud. Bueno, en lo personal fueron mis primeras elecciones en las que participé, en las que voté, y fue una grata experiencia. Sin embargo, justo está llena de toda esta inquietud por parte de la sociedad, donde se dice, bueno, ¿y qué pasó, no? ¿Por qué tan avasalladora esta diferencia? Cuando se supone que López Obrador era ese eslogan de Morena, ¿no? Era esa marca que era realmente la que movía la gente. ¿Por qué llegó Claudia Sheinbaum a hacer esta diferencia y a conseguir incluso más votos que López Obrador? Yo creo que va desde muchas partes. Sin embargo, yo, al igual que los exconsejeros del INE, creo que no hubo un fraude como tal. Sin embargo, sí parece sospechoso o hasta cierto punto rara esta gran diferencia. Sin embargo, yo como estudiante de Derecho creo firmemente en la democracia, creo firmemente en que la democracia es la voz del pueblo y como dice aquella frase latina, Vox Populi Vox Dei, y la voz del pueblo es la voz de Dios. Pese al resultado tan avasallador que hubo, creo que el pueblo al final de cuentas manifestó una decisión, manifestó una opinión, manifestó una forma de ver el país y manifestó una forma de lo que quiere para los próximos 6 años. Y creo que esto es algo muy importante, que al final de cuentas creo que es muy respetable en la decisión de cada uno. Creo que lo más importante es festejar esta participación democrática, festejar que ha sido la elección con mayor participación de la sociedad a lo largo de la historia, y festejar al final de cuentas esos millones de personas que salieron hacia las calles a participar, a votar y a dar su opinión sobre lo que querían para el futuro. Entonces un poquito de arranque. Muy bien, para el arranque. Muy bien, perfecto, Luis Antonio, muchas gracias. A ver, Carla. Gracias, pues bueno, primeramente agradecerte, querido Luis, que también ya vamos a tener un gran aliado aquí en la Cuauhtémoc, porque pues va a ser concejal, también es
gran noticia, en exclusiva, pónganle grande. En exclusiva. En exclusiva. La verdad es que necesitamos como jóvenes, siempre te lo he dicho, necesitamos como jóvenes grandes aliados y grandes pioneros que estuvieron, pues no únicamente dentro del Partido Revolucionario Institucional, sino también en las filas sociales, en las filas también de todos estos organismos y de todas estas instituciones que ayudan y abonan mucho a lo que es nuestra democracia. Entonces, pues gracias por la invitación y desde luego aquí también a Luis Antonio, que es un chico muy joven, pero que a pesar de su corta edad es un joven muy experimentado, es un joven que pues se ha mantenido en la lucha estudiantil y pues felicitarte por este gran mérito que tienes, desde luego. Pues bueno, saludar desde luego a todos a quienes nos sintonizan, quienes están atrás de la pantalla. La verdad es que este tipo de actividades y este tipo de ejercicios nos ayuda mucho a hacer una retroalimentación muy profunda, creo yo, de cómo es que se llevaron a cabo las elecciones del 2024, sin duda las más importantes y emblemáticas en la historia del México moderno, ¿no? La verdad es que hemos tenido pues de todo, ¿no? Ahí me atrevo a decir que prácticamente cuando vienen las elecciones todos son políticos, todos somos políticos, todos sabemos de política, todos hablamos de lo grande que van a ser las elecciones, de cómo es que nos va a ir, de que si hubo fraude, de que si no hubo fraude, de que si hubo mano negra, hubo guerra sucia. Bueno, a ver, prácticamente esto es parte de todo un proceso electoral. Sin embargo, sí quiero decir que no es lo mismo ser político a ser politólogo. Yo soy politóloga y soy administradora pública, estudié eso, y como tal esto también te da una visión distinta, pero bien ya lo mencionaste tú, también una de mis responsabilidades en estas elecciones fue tener a mi cargo el tema de las elecciones internas dentro del Partido Revolucionario Institucional, un partido a quien yo agradezco que me brinde la oportunidad de además ser la subsecretaria más joven que tiene en su Comité Ejecutivo Nacional, porque pues el ser joven en este tipo de temas no representa ningún tipo ni de desinterés, ni de inexperiencia, ni de incongruencia. Al contrario, es una gran oportunidad de poder tener un relevo generacional que creo que a través de estos resultados electorales que hubo, se tiene que voltear a ver a las bases jóvenes, a los primeros votantes, como por ejemplo lo fue Luis, estas personas y estos jóvenes que tienen que voltear a ver la realidad de lo que representan hoy por hoy los partidos, pero también de hacer una catarsis en por qué se sienten identificados, en mi caso, con el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Entonces, cuando tú eres estudiante, porque además yo también fui estudiante, entonces cuando tú eres estudiante lo ves con una visión totalmente distinta, y es así como lo ve la gente y lo percibe la gente. No es lo mismo el cristal con que se mira de afuera hacia adentro que de adentro hacia afuera. Entonces, yo la verdad quisiera comentar como primer punto que es muy importante tener en cuenta lo que pasó preelectoral, el día de la jornada y postelectoral. Creo que definir estas tres etapas o estos tres tiempos nos da y nos marca una razón de ser del por qué se fueron dando las cosas de cierta manera. Correcto. O por qué es que las cosas fueron desenvolviéndose, desarrollándose de distinta manera. Sabemos que hay etapas dentro del mismo proceso electoral, hay etapas previas a la jornada electoral, que es justamente la etapa de pre-campaña, de intercampaña, la propia campaña hasta llegar al día de la jornada electoral. Sin embargo, es importante decir que todo lo electoral y todo lo que tuvo que ver previo a la pre-campaña, pues realmente sí vimos cosas muy turbias, vimos cosas muy lamentables que no se habían visto antes. Creo que al PRI, teniendo una crítica constructiva, creo que al PRI siempre se le ha denostado por este tipo de cosas que a veces sacaron, ¿no? Y que la verdad, o sea, tiene nombre y apellido. Todos los errores que han surgido en temas políticos, económicos, internacionales, creo que todo esto, las personas que se hacen cargo de estos temas en específico, pues han sido buenos o han sido malos. Pero en su momento quiero decir que estas personas sí tuvieron una responsabilidad y que todas estas personas que en algún momento tuvieron algún caso quizá de corrupción, de nepotismo, de este tipo de cosas, pues se les tiene que juzgar y se les tiene que señalar tal cual como personas, y esas personas tienen nombre y apellido.
las nuevas generaciones no tenemos nada que deber, no tenemos nada que temer, y eso es algo muy importante. Hoy por hoy los jóvenes jugamos un papel muy importante, pero previo al día de la jornada sí quiero decir que se dieron cosas muy difíciles, hubieron cosas muy feas en el aspecto en donde desde luego vimos un poder ciudadano muy grande, muy amplio, todo lo que fue la marea rosa, las marchas que hubo de defender al INE, de defender el voto, de defender la propia democracia, porque querían quitar incluso el Instituto Nacional Electoral, pues lo defendimos a capa y espada, y a mí la verdad me da mucha tristeza decir que yo fui de las que apoyó con un grupo de amigos, de colaboradores, de familiares, apoyar a que no quitaran nuestro instituto, que se supone es el árbitro electoral, que se supone tiene que fungir con toda transparencia, con toda honestidad, y que lo que vimos previo a la elección, durante la elección y después de la elección, pues fue una mano que mecía la cuna en diferentes aspectos, ¿no? Nos encontramos con un panorama donde la igualdad de condiciones era muy adversa, ¿no? No había un piso parejo entre las candidatas presidenciales. No me voy a abocar a ellas dos porque la verdad es que el tema es Pero esto se da, perdón, de lo que te interrumpa nada más para dejar muy claro. Esto que dices es una realidad. Era un INE antes del cambio de su consejero presidente, y la nueva consejera presidenta, la señora Guadalupe Tadei, bueno, pues creo que muy vinculada, ahí están los datos, ¿no? Al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, ¿no? Totalmente. Con familiares, muchos familiares, bueno, varios familiares trabajando en el gobierno, por ejemplo, de allá, ¿no? Sí. O sea, vinculada, a final de cuentas, a Morena, hay que decirlo, ¿no? Claramente. Sí, claro. Y a partir de ahí ya fue otro INE, ¿no? ¿Cómo lo percibiste? Yo sí lo percibí diferente. A mí me tocó, conozco al doctor Lorenzo Córdoba, no tengo el gusto de conocer a Tadei, pero sí te puedo decir que en estas elecciones, el día de la jornada electoral, se vivieron muchas cosas que tuvieron que ver con desorganización, con falta de comunicación, con falta de personal, con falta de recursos, de materiales. De capacitación, ¿no? Claro, con una serie de elementos que al final no hicieron este clic o este match de cómo es que se tenía que dar las elecciones y el proceso electoral el día 2 de junio. Porque te encuentras con personas que sí obviamente abrieron la puerta al INE, que fueron ciudadanos, que apoyaron y demás, pero te encuentras con muchas personas que estuvieron dentro de las mesas directivas de casilla, que eran servidores públicos o que estaban formados, ¿no? La famosa primera fila, ¿no? Los primeros de la fila que pueden ser parte de la mesa directiva. Y en este sentido se empezó a tener pues cierto sesgo en tener a personas ahí que eran afines a ciertos partidos políticos porque ellos sí podían sostener esa parte. Entonces te encuentras con esta serie de elementos que dices, creo que no está bien. Adicional a esto, antes de que se me olvide ya para terminar y irnos a otro ámbito, adicional a esto, por primera vez también tuvimos 3 tipos de voto, por así decirlo. No olvidemos el tema del voto residente en el extranjero, ¿no? Lo que hubo el voto anticipado a través del voto postal y el voto de personas en prisión preventiva. Entonces, yo te puedo decir, por ejemplo, yo que estuve muy de cerca en estas capacitaciones que se les dio a los representantes también, te puedo decir que hubo una desorganización enorme porque la gente tenía que estar concentrada en un sitio y cuando llegan los representantes a ese lugar, no hay personas del INE que revisen y que verifiquen ciertas cosas que les tocaba también ser parte de las personas que iban a tener esta organización con cómo se iba a dar el voto postal. Llega el voto postal y luego ¿qué se hace? Entonces, la misma desinformación del INE que tenía, pues era muy lamentable que los propios representantes no tuvieran una organización permanente y sobre todo una cronología del paso a paso de cómo es que se tenía que dar esta elección. Entonces, lo que respecta al INE, la opinión que a mí me merece es que sí tenemos un INE totalmente distinto al que tuvimos en el 2012, por ejemplo, en el 2018, o sea, la verdad es que no tiene comparación. Yo la verdad es que sí creo que muchos defendimos al INE, muchos defendimos al voto y a la democracia, como para que esta vez el INE pues sí fallara a los millones de mexicanos que pensamos que cuidarían nuestro voto hasta el último momento. Ok, muy bien.
Bueno, vamos a escuchar ahora a Luis Antonio. Yo reservo una opinión al final para comentar una experiencia que tuve ahí en una junta distrital del INE, donde vi varias irregularidades muy graves. Adelante, Luis Antonio. Bueno, en esa parte del INE yo también creo que hubo una gran desorganización. Se vio en el voto en el extranjero cuántas personas no pudieron votar. Se vio también en ese mismo voto en el extranjero cómo personas que estaban en las embajadas de Francia, de España, realmente no se dieron las boletas necesarias para que todos pudieran participar. E incluso en el mismo voto aquí nacional, donde personas de otros estados iban a las casillas especiales y tampoco podían votar por la falta de boleta. Yo también salí en su momento a defender al INE, a marchar por el INE, y pese al resultado, creo que por mi parte lo más congruente sería que si salía a defender el INE ya con esta nueva administración, pues también respetar lo que decidió el INE, ¿no? Pese a sus malas prácticas tal vez, o pese a todas estas dificultades o inconvenientes que hubo, para mí creo yo que como ciudadanos, como parte de esa marea rosa que fue en su momento, creo que si salía a defender el INE previo a una elección, mi responsabilidad ciudadana, más allá de una simpatía política, más allá de todo, debe seguir defendiendo al INE, ¿no? No se defiende al INE en mi perspectiva personal cuando se gana y se critica cuando se pierde, o se odia al INE cuando se pierde. Sí se debe ser siempre crítico, sí se debe tener siempre todas estas partes que tú mencionas justamente desde una visión más partidista, desde una visión todavía más experimentada y de con toda tu experiencia como parte de subsecretaria. Pero yo desde mi perspectiva, tal vez un poco más alejada de los partidos, creo que es importante seguir defendiendo el INE a pesar de no coincidir con muchas de las prácticas que se dan, con muchas de las inconsistencias que hubo. Y además quiero agregar unas cosas con respecto a por qué gana Morena, ¿no? Al final de cuentas creo que está arrasante y avasalladora su diferencia. Creo que Morena gana por muchos aspectos. Creo que Morena, algunos de los principales aspectos por los que gana, justo es un problema que no ataca el INE, que fue la campaña anticipada. Esa pre-campaña que hubo por parte de la candidata de Morena, que como jefa de gobierno ya estaba haciendo campaña, que desde antes de ser pues, el proceso electoral, este periodo electoral, ya tenían una candidata, ya habían hecho esta encuesta interna donde básicamente los candidatos estaban placeando por todo el país, donde estaban dando a conocer, cosa que la oposición no hizo en su momento, ¿no? Cosa que a fin de cuentas deja a la oposición rezagada con una falta de candidato, mientras del otro lado ya estaba toda una imagen de quién era Claudia, ¿no? Con su famoso es Claudia. También creo que otro de los puntos es ese del candidato. No hay realmente un candidato fuerte por parte de la oposición. Creo que lo que se buscaba en Xochitl Gálvez era una candidata que pudiera permear con diferentes sectores de la población. Sin embargo, creo que no lo logra. Y desde mi perspectiva, platicando con amigos o en redes sociales, veía que muchos incluso preferían a Beatriz Paredes, ¿no? Diciendo, pues era un discurso más, tal vez más político, más agresivo, más de oposición, y no tanto alguien que parecía que quería ser también una izquierda disfrazada de derecha, o cosas así. Otra, creo que algo que se le critica mucho a los partidos de oposición fue esta pérdida de los ideales partidistas, ¿no? Realmente mucha gente me parece que estuvo en contra de esta alianza desde un principio. Me parece que se pierden muchos de estos ideales y es algo que critican ahora después de la derrota, ¿no? ¿Cómo era posible que se hubiera juntado la derecha con la izquierda, con el centro, con toda esta mezcolanza? Y platicando incluso con maestros, doctores en derecho, me decían, yo no voté por la oposición porque desde el principio se veía una desorganización. Desde el principio no sabía qué ideas iban a apoyar, desde el principio no se veía hacia qué rumbo iban a agarrar el país, ¿no? Que claro, si lo vemos desde un gobierno de coalición, donde la idea era que se pusieran diferentes ideologías dentro de un gabinete para poder permear, para poder realmente generar una representatividad de la ciudadanía, donde se representaran diferentes ideologías y donde se representaran diferentes tipos de pensamientos por parte de todos, pues era lo mejor, lo correcto. Pero la sociedad era algo que no veía realmente, ¿no? No se llegó realmente con este mensaje político a las diferentes clases sociales, no se llegó a todos los estados del país. Y también, finalmente, dos puntos muy importantes que hacen tan apabullante esta victoria de Claudia Sheinbaum, me parece que son el asistencialismo, todos los apoyos sociales que se dan por parte del Estado y justo esta misma intervención por parte del gobierno, en que se usaron esos apoyos sociales como clientelismo para que la gente realmente dijera voy a votar porque me apoya socialmente, porque me da este dinerito, y realmente se empezó a tergiversar todo este objetivo que se tenía en un inicio y realmente se usaba para comprar el voto de manera indirecta. Creo que son
en mi perspectiva, alguno de los puntos y alguna de las razones por las que es tan grande esta victoria de Morena sobre la oposición. Bien, bueno, pues hubo incluso irregularidades que fueron denunciadas por los mismos participantes de la contienda interna de Morena, ¿no? Todos recordamos las denuncias que planteó el mismo Marcelo Ebrard en relación a la operación que se orquestó desde la Secretaría del Bienestar para favorecer a su contendiente en ese momento, hoy presidente electo. Carla. Sí. Bueno, creo que hay puntos importantes a considerar. Una de ellas, uno de estos puntos importantes es el tema de las casillas especiales, que justo comentas. A ver, hay hay 4 tipos de casillas, que es la básica, la contigua, la especial y la extraordinaria. Pero justamente la especial, la casilla especial, que se supone que es para personas que no están dentro de su zona pues de votación, que pueden llegar a votar en estas casillas especiales. El número de casillas que tienen este tipo de casillas son hasta 1000 boletas. Se tenía contemplado justamente hace el proceso pasado que eran 750, esta vez se suman 250 más y llegamos a 1000 casillas, 1000 boletas, perdón. Entonces, de estas 1000 boletas, nosotros recibimos reporte de que llegaron camiones de otros estados pues colindantes con la Ciudad de México, que fue, por ejemplo, Tlaxcala, Puebla, ¿no? Hidalgo. Entonces, llegaron las personas en camiones a esas casillas especiales y los bajaban a votar. ¿Para qué? Pues para que ciertamente las personas en la Ciudad de México que tenían la característica de que iban a utilizar este tipo de casillas, pues ya no alcanzaran boleta. Esto se dio y nosotros recibimos muchos tipos de incidencias como de este tipo en muchos otros ámbitos, pero sí lo quiero mencionar porque las casillas especiales de por sí, o sea, son muy útiles para estas personas que no tienen el alcance de estar en ciertos lugares, por lo que sea, por trabajo, por estudio, por alguna cuestión en específico. Pero estamos dando a conocer que también a la vez se rige este tipo de tareas que pues no son nada buenas, ¿no? O que no son nada transparentes como muchas personas quisieran, sino que con el simple hecho de saber que se tienen que agotar este tipo de boletas, pues se recurre a este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, otro de los incidentes que hubo, me voy a basar específicamente en qué fue el tema de la entrega de las actas y el llenado de las actas. Hubo muchas inconsistencias en este aspecto, porque en Puebla, por ejemplo, nos reportaron que si un partido político tenía 183 votos, al momento de, ustedes saben que en una acta, porque para los que no sepan, bueno, les comento, hay un acta de incidentes al final, que es pues prácticamente una hoja doble carta. Ahí se ponen los incidentes, en una de ellas, en otra se pone el acta de escrutinio y cómputo, que es justamente ahí donde se dan ya los resultados electorales. Y en esta acta de escrutinio y cómputo se tienen divididas en una parte a letra cuántos votos obtuvieron la coalición y cada uno de los partidos. Y luego se ponen a número. En letra era muy notorio que eran a lo mejor 126 o 18 o lo que sea. Pero en el tema del número, por ejemplo, a los unos les hacían un ganchito que parecía 4 o que parecía 9 en lugar del 1, lo pusieron más ovalado. Entonces, en lugar de ser, por ejemplo, 183, eran 483. Y eso era lo que se capturaba. U otra de las cosas, es imposible que para una persona no sea en una casilla de tipo básica, pues haya 983. Es imposible porque una casilla de este tipo tiene hasta 750 boletas. Entonces, para la gente que sabe, dices, bueno, aquí no me puedes chamaquear, pero para los que no saben, pues así lo pasan directamente, ¿no? O así lo registran. Entonces, hubo este tipo de cosas o inconsistencias que la verdad sí hicieron creer, eso es la realidad, hicieron creer a la gente que como tal se dio un fraude electoral. A ver, antes, ¿por qué se decía que hubo un famoso fraude electoral? Porque se cayó el sistema, porque se nos fue la luz, bueno, todos este tipo de cosas se han dado tras un panorama de mucha incertidumbre, sobre todo el día de la jornada electoral. Entonces, en México, teniendo pues desde luego una de las elecciones más caras, porque México gasta mucho en sus elecciones,
No obstante, también tiene este tipo de inconsistencias que ya no son tan buenas ante el ojo público, que ya te ponen a dudar de la veracidad de las propias elecciones y de lo que se da en un ambiente democrático, se podría decir. Entonces, esto termina agotando a las personas para decir, saben que hubo un tipo de, pues sí, un fraude, ¿no? O se dieron cosas que no se tuvieron que suscitar. ¿Por qué? Porque en su momento yo las comenté y ¿qué hizo el INE? No hizo nada. No. Apenas hace rato leíamos una nota que decía que el Tribunal Electoral determinó que efectivamente Andrés Manuel incurrió en un acto ilegal. ¿Por qué? Porque en una mañanera hizo una promoción a una candidata, pero que aún así no será castigado. Entonces, ¿de qué nos sirven las instituciones si realmente no van a hacer su chamba al final y no se va a cumplir con el objetivo del por qué tenemos que tenerlas ahí, ¿no? Claro. Oye, pero también recientemente hemos visto ahí en las redes sociales pues varios videos donde se ven las páginas, por ejemplo, del INEGI, y hay 80,000 ciudadanos registrados en un poblado X, y hay 110,000 votos a favor de una candidata, por ejemplo. O sea, hay menos población en edad de votar, o incluso menos población, incluyendo a los menores de edad, que los votos que reportó el INE en ese municipio. ¿Cómo es posible eso? Así es. ¿O ustedes qué tienen detectado? No, pues a ver, también hay ese tipo de inconsistencias. O sea, han llegado muchas... ¿Se han denunciado? ¿Se han presentado? Sí, fíjate que sí se denunciaron. En cierto momento, por ejemplo, mi tarea, mi labor fue ir a pues a los 32 estados de la República Mexicana, a ir a capacitar a nuestra representación electoral, que se basa prácticamente en los representantes generales, de casilla, a todas las personas que hicieron una gran labor de capacitación, que fueron un gran equipo también, esto debo de decirlo. Las personas que hicieron este gran trabajo para que las elecciones se dieran de la mejor manera y que no tuviera ningún tipo de inconsistencias, la realidad es que sí, hubo muchas cosas turbias, hubo muchas cosas que no tuvieron que haber pasado, pero que sobre todo se dieron en su mayoría, Luis, y esto sí te lo quiero decir, sobre todo se dieron en zonas alejadas, en zonas donde no intervenía de manera rápida las instituciones correspondientes para que pues obviamente llegaran y pudieran cumplir con su deber, ¿no? ¿Quiénes, por ejemplo? Pues obviamente las autoridades judiciales, la fiscalía, ¿no? La propia fiscalía, exactamente. Entonces, no hubo este tipo de cuestiones, porque además hay zonas muy alejadas, de muy difícil acceso también. Entonces, esto sí se empezó a dar. La verdad es que yo creo que todos en cierto momento sí confiamos en nuestras instituciones. Ahorita que ahí están muy de moda las encuestas, sí, todo el mundo dice, a ver, ¿confías en tus instituciones o no? Bueno, a ver, yo sí quiero decir que depende, yo creo, en qué momento lo estamos viendo, de qué manera lo estamos viendo, porque después de este proceso electoral me queda claro que se tiene que replantear un esquema o el propio mecanismo para votación y para dejar las reglas bien claras a los partidos. No puede ser juez y parte. Y eso es algo que se cometió en las elecciones, ¿no? Tú no puedes pedir transparencia y congruencia cuando tú mismo eres quien pone a la gente que se hace cargo de esa transparencia y que debe de tener esa propia congruencia. O sea, las y los mexicanos merecemos un sistema político mexicano, merecemos instituciones electorales, instituciones de gobierno que estén a la altura de las necesidades de la gente, que estén a la altura de las problemáticas que hoy representa la ciudadanía. Sí. Y si no la tenemos, creo que la verdad vamos a caer en un esquema o en un escenario más bien muy difícil, porque además ahorita, por ejemplo, el tema financiero después de la elección, híjole, va en picada. Entonces, repercuten muchos temas de incertidumbre económica, financiera, de incluso inversión extranjera. Te refieres exacto a ese nerviosismo de los grandes inversionistas, sobre todo. Así es. A raíz de que también la presidenta electa, ¿verdad?, ratifica, reitera que va a continuar con las iniciativas que presentó el presidente de la República actual el día 5 de febrero. Y que además, según metieron una encuesta, ¿no? ¿No la vieron? Sí, que se había dicho personas, que ¿no? sí. Que sí, bueno, digo, yo no sé, a menos de que alguien acá atrás de la pantalla o alguien de los que estamos aquí dijera, a mí no me encuestaron, no sé si a ustedes sí,
Pero No, sí, a quien no. sí, pues díganos dónde y cómo fue, porque... Platícanos. Sí, la verdad es que dice que esto, que la gente, la verdad es que decía que sí, que es necesaria una reforma y Bueno, aquí el que tema, esto se va a dar. el tema es de fondo, porque fíjense ustedes, o sea, es un tema de fondo. Quien ya fue electo es quien ya responde ya no al interés de un partido, ya responde a un interés general, porque va a asumir un cargo para todos los mexicanos, ¿no? En el caso de la presidencia, pero igual si es un gobernador, nos va a gobernar para todos, un presidente municipal, etcétera. Entonces, cuesta trabajo que se quiten a veces la cachucha del partido y se pongan la del servicio público, que no es otra cosa más que servir al pueblo. De allí viene el concepto de servicio público, servir al pueblo. Pero entonces no se la quitan y entonces la presidenta electa creo que cometió ahí un desliz al pedir que fuera su partido el que lo hiciera. ¿Por qué no plantear, a ver, que sean otras encuestadoras, ¿no? Claro, De abrir. fuera del partido, que dicen que sí contrataron otras dos, pero bueno, como que van muy de la mano, ¿no? Con la del partido, pero fundamentalmente le dejan la responsabilidad al partido, y tanto así que el que da el resultado de las encuestas es el presidente de su partido, ¿no? Entonces, pues pareciera que esto fue una elección interna y no fue una elección interna, fue una elección ya constitucional. Así es. Y ya quien está pidiendo esa encuesta y hablando de sus parlamentos abiertos, pues es la presidenta constitucional electa, ¿no? Claro, no, y además las instituciones también creo que deben de invertir en una participación que incida realmente en las y los mexicanos. Esta vez, no sé si esté mal o yo tengo un sesgo, pero creo que no. Esta vez el INE, yo vi menos comerciales del INE esta vez, a diferencia del proceso pasado, de participación, creo que fue a lo mejor un poco más en las calles que se dio esto, pero no en medios de comunicación. Y además, a ver, también ahorita, pues después de la pandemia, la forma de hacer política y ganar elecciones cambió por completo. Entonces, creo que ahora tenemos que llegar a estos ciudadanos, a estos jóvenes primeros votantes, para hacerlos partícipes de su democracia, porque, a ver, otra vez ganó el abstencionismo, eso es algo real. Que digamos que literalmente el 61.4 hubo de participación ciudadana, bueno, la verdad es que sí fue menos que a diferencia del 2018, que fue 63. Oye, pero yo vi mucha más gente votando ahora que hace 3 años. Pero pregúntale aquí a Luis si pudieron o no votar. Pudieron no votar. Lo que dijo, se quedó mucha gente sin votar. Sí, pero en las casillas donde sí votamos y donde votó la gente, yo vi mucha más participación como para que llegara solo al 60, la verdad. La verdad es que sí. Pero bueno. Es por ratitos, ¿no? Como dicen. Es por ratitos. Si fuiste a la mañana, pues viste mucha gente, porque toda la gente se esperó ahí. Entonces es como el tema del INE, ¿no? A final de cuentas, o sea, la institución, estoy de acuerdo, como dice Luis Antonio, hay que defenderla porque salimos y la defendimos. Sí, pero la institución era una antes con el presidente anterior, consejero presidente, y es una después con la consejera presidenta actual, ¿no? Totalmente. Y así como en su momento el mismo presidente de la República actual planteó la remoción del consejero presidente Ugalde, la vez anterior, pues, creo que hoy hay voces que también están señalando que se le ha perdido la confianza a la consejera Tadei. Claro. En fin, Sí. ya serán, los partidos políticos creo que ahí tienen un papel muy importante, a final de cuentas, porque pues son quienes le deben dar este balance y este equilibrio al contexto político y quienes en un momento dado pues también depositan la confianza en una autoridad electoral que por cierto fue el PRI quien le dio la apertura a la ciudadanización y sacar las manos del Poder Ejecutivo, ¿no? Sacarlo del Poder Ejecutivo para llevarlo a una esfera ciudadana. Pero hoy pareciera, a ver ustedes qué opinan, pareciera que la sociedad nuevamente regresa a un esquema donde dice, no, estamos de acuerdo, estamos perfectamente de acuerdo en que desaparezcan los órganos constitucionales autónomos y en que el INE regrese a ser parte de gobernación. Bueno, tan es así que la Secretaría de Gobernación se le da resultados de cómo iba a quedar integrado el Congreso, pero pues que no es autónomo. ¿Por qué la Secretaría de Gobernación tiene que decir eso? Y lo bueno que estamos aquí en una televisora que tienen concesión, si no ya nos lo hubieran quitado. Pero bueno, a final de cuentas, pareciera que hoy la sociedad, a ver qué opinan ustedes de eso, regresa a darle el mandato al grupo político dominante para que fortalezca nuevamente un esquema que pensábamos ya superado de un partido hegemónico.
de un partido hegemónico, además con visos de autoritarismo, ¿no? Donde además con visos de concentración de poder en un solo hombre, una sola figura, que era el superpresidente, ¿no? Esa figura presidencial que tanto se criticó en el último cuarto de siglo del pasado, del siglo XX, y que tantos hablaron sobre la transición a la democracia, Sí. refiriéndose más que de una transición a la democracia, de una alternancia en el poder, Así es. y que fue el presidente Cedillo quien quiso colgarse la medallita de decir yo soy el presidente de la transición a la democracia o de la alternancia, y entregarle la banda presidencial a un presidente electo de otro partido, de la oposición en ese momento. Entonces, hoy, ¿cómo debemos interpretar este resultado? La gente le vuelve nuevamente, como en la teoría del péndulo, regresa nuevamente a fortalecer a un partido hegemónico y con visos, pues, de mucha concentración de poder. ¿O qué sucede? ¿Ustedes cómo lo ven desde su óptica juvenil, digamos? Bueno, gracias. Yo creo que al final de cuentas todo es cíclico. Al final de cuentas, sí, la gente pareciera que regresa. Sin embargo, la gente que sale a votar por Morena lo que argumenta es no queremos regresar a lo anterior, ¿no? No queremos regresar a ese viejo PRI, sin darse cuenta que tal vez están llevando a lo mismo que eran, ¿no? A eso mismo que tanto han criticado y con lo que sustentan su decisión. Sin embargo, yo no simpatizo con Morena. Sin embargo, creo que tienen todo constitucionalmente para argumentar por qué ganan, ¿no? Por qué sí pueden hacer las cosas. Porque al final de cuentas, recordemos que la democracia, ¿qué es? Es demos, que es el pueblo, y kratos, que es el poder. La democracia, al final de cuentas, es ese poder del pueblo. Y creo que al ser las elecciones en las que más parte del pueblo vota, son las elecciones en las que realmente el pueblo está teniendo ese poder de decidir quién quiere que los gobierne. Bien o mal, el pueblo es el que está decidiendo. Y creo que con esto sustentan básicamente todo su poder, el que vayan a tener una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, el que estén a 2 senadores de tener una mayoría calificada también en el Senado, el que quieran hacer estas elecciones de ministros y de jueces por voto popular, diciendo, al final de cuentas la Constitución nos da ese poder del pueblo. Entonces, si somos nosotros el pueblo y somos nosotros aquellos que escogemos a nuestros representantes populares, tanto diputados que nos representan como personas y los senadores que nos representan a nuestra entidad federativa, ¿por qué no seremos nosotros aquellos que podemos decidir quiénes hacen la justicia, no? Que bien o mal, pues al fin de cuentas creo que es una ideología que la han sabido adornar, que la han sabido vender y que el pueblo mismo se la cree totalmente. Y bueno, yo creo que sí se está regresando esto del pasado, esto que tanto se ha criticado, porque como bien mencionabas, en los últimos años del siglo pasado se tenía este presidencialismo donde se tenía como el poder absoluto al presidente, ¿no? Donde se tenía casi una semidemocracia, una casi semi... Ay, se me fue el nombre. Básicamente el presidente era como un rey. El presidente semi-monarquía, gracias. Se tenía todo este poder, donde el presidente decía lo que se hacía, donde la Secretaría de Gobernación tenía el poder de las elecciones, donde se tenía todo este poder, pero también recordemos que eran esas épocas en las que el mismo presidente designaba quién era su sucesor, básicamente como acaba de suceder ahorita, donde Andrés Manuel López Obrador decide quién va a ser su sucesora, en este caso casi dándole incluso el bastón de mando de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, también creo que el pueblo está decidiendo algo con una base errónea, sin saber el pasado, y básicamente eso nos dice la frase, ¿no? El que no conoce su historia está condenado a repetirla, y creo que es lo que está pasando ahorita. Bien, pero al final de cuentas ahí están los votos, ¿no? Sí. Y dicen los exconsejeros, no se puede hablar de fraudes, sí, de inequidad en el proceso. ¿Les parece que pasemos ya a la etapa conclusiva, digamos? A ver. Sí, yo nada más me gustaría aportar justo lo que dices con base en los resultados electorales que hubo. Creo que parte fundamental de lo que se vivió también es que han sido las elecciones más violentas también de nuestro país. Nunca habíamos visto tanto miedo. La realidad es que tanto miedo en la gente, primero a registrarse, a querer ser parte de un proceso político. Es lamentable que por querer servir a tu nación, por querer servir a tu colonia, por querer servir a las personas y al lugar donde a lo mejor tú estuviste y donde naciste, pues el primero al que tenga que señalarse hacia ti, ¿no?
Entonces, lo que se vivió en Guanajuato, lo que se vivió en Tamaulipas, lo que se vivió en Guerrero, lo que se vivió en Sinaloa, lo que se vivió en Sonora, o sea, fueron muchos lugares que la verdad sí creo que nos estremeció a todo México, y creo que eso también nos llama a la conciencia, porque eso que dijo el presidente, que sí eran como 6 casos, o sea, como que dijo así de, es que hubo 60 asesinados, no fueron 6. O sea, la verdad es que eso nos habla de una persona... De que tiene otros datos. Exactamente, pero además de una persona muy poco empática con lo que realmente vivimos todos los ciudadanos día con día en la calle. Uno nunca sabe dónde nos vaya a tocar, ¿no? En algún lugar, en algún momento en específico. Esperamos que nunca sea para nadie, ¿verdad? Pero vivir este tipo de cosas, la verdad es que nos lleva mucho a la reflexión, porque es también tener la garantía de que son parte, primero, de mis derechos político-electorales, y segunda, de que el Estado brinde claramente seguridad a todas estas personas que quieren contender el día de mañana, y que no va a ser tan posible o tan fácil como se pensaba, ¿no? Como antes. Entonces, creo que ese es un punto que tenemos que dejar en la mesa. Otra de las cosas es que definitivamente el PRI, a través de los años, tú lo mencionas, fue un partido hegemónico, pero creo que fue un partido bastante institucional, muy institucional. Tan es así que pues consolidó en cierto momento, después del justo el presidencialismo, llegaron las instituciones que se quisieron fortalecer, instituciones que se solidificaron, ¿no? Porque realmente estas instituciones nos trajeron a todos bienestar, justicia social y bienestar, ¿no? Entonces, la verdad creo que tenemos que reconocer mucho eso. También el tema de la paridad. A ver, gracias al PRI es que hoy por hoy hay paridad. Eso que no lo adjudique nadie, ni que somos el sexenio de la paridad, no es cierto. Quien haya estado, hubo muchas mujeres que dieron su vida, que incluso ya no están aquí porque les costó mucho llegar hasta donde ellas pudieron. Y el tema de cuotas de género, el tema de paridad en México fue gracias al PRI, que dio y dio esta puerta, abrió esta puerta a nosotras las mujeres para pues ser tomadoras de decisiones, y que hoy por hoy, en pleno 2024, para México por primera vez tenga a su primer mujer presidenta de México. Eso fue también gracias al Partido Revolucionario Institucional. Otra de las cosas es los programas sociales. Los programas sociales, el PRI ha tenido grandes programas sociales, entre ellos, pues ya sabemos, Prospera, lo que era Prospera, ¿no? Y que aún así, tan institucionales éramos, que la verdad es que nunca se logró, como ahora lo vimos con el tema de los programas sociales, ¿no? Creo que esto también la gente cree todo lo que le dicen. ¿Te refieres al clientelismo? Sí, ¿no? Exactamente, Electoral, ¿no? Exactamente, el clientelismo electoral. Sí. En algún momento uno de mis compañeros llegaba a proponer como candidato que hubiera una institución que fuera autónoma y que se encargara de dispersar los programas sociales conforme a la necesidad de las personas. Creo que eso sería lo mejor, porque eso hablaría de una total transparencia. Claro. Y que hubiera cero mano negra, ¿no? En esta distribución de los programas sociales. También hay una propuesta por ahí, no sé si es en Dinamarca, donde los que reciben programas sociales, perdón, pero tienen restringido su derecho a votar, para evitar que haya esa incidencia, sí, ¿verdad? Porque al final de cuentas la gente es agradecida, somos agradecidos, más los mexicanos, somos bien hospitalarios y agradecidos y demás. Entonces, pues si le están dando un apoyo, ¿verdad? Los hacen sentir mal si votan por otro partido. Entonces, me parece que es en Dinamarca donde tienen restringido su derecho al voto quienes reciben apoyos directos del gobierno. Pues creo que más allá de eso, digo, es un derecho político habría que pensarlo, ¿no? que tú tendrías, pero creo que esto va más allá porque ahí lo que yo diría, a ver, lo que yo platicaba, el mexicano es feliz cuando tú le das su dinerito y cualquier persona que lo recibe lo gasta en lo que quiere. Si la persona está enferma y tú le das como gobierno una lanita para sus medicamentos, la persona puede que lo gaste en eso o puede que lo gaste en lo que ella quiera. Pero esta persona se siente contenta y feliz de haber recibido este apoyo de la manera en la que ella quiere. ¿Por qué? Porque esto te da libertad y autonomía para poder gastar lo que tú tienes, y es prácticamente ser tu dueño de lo que tienes, ¿sabes? Sí. Al contrario, ¿qué empezó a hacer el PRI? El PRI
miles de programas sociales que se empezaron a dispersar para el campo, para las mujeres, para educación, para movilidad, para estudiantes, o sea, y el PRI te enseñaba a pescar para que tú lo hicieras. Exacto. Y este gobierno no. A las asociaciones civiles, por ejemplo, Así ¿no? es. Había programas de apoyo. Así también. es, las organizaciones civiles. Sí. Teníamos antes muchos programas para poder De inversión llevar social, por ejemplo. a cabo, había varios. impulsar nuestras causas y potencializarla a los programas que nosotros queremos, ¿no? Exacto. Entonces, pues imagínate, si es un tema que creo que debemos de tener hoy más que nunca en cuenta. Y creo que es algo que nos pone mucho a reflexionar, ¿no? A nosotros como jóvenes. Creo que ahora la directriz de hacia dónde vamos, porque hay muchos que no nos identificamos con el partido oficialista. Y creo que también, a ver, eso es importante. Como en todos los partidos, hay gente que se le tiene que aplaudir, pero hay gente que se tiene que ir, que no es bueno para la política. Eso es una realidad. Entonces, la gente que viene a dar sus vicios, que tiene vicios y fobias y demás en los partidos, pues es la gente que contamina a los demás. Habemos gente que hacemos nuestra chamba todos los días y que queremos que haya un bienestar para todos. Creo que ahorita lo importante es sacar al país, tener una congruencia entre lo que se dice y se hace, pero sobre todo tener un México que tenga oportunidades, porque lo merece, o sea, tenemos una tierra y un país hermoso, y me parece que esto lo tenemos que llevar a cabo, pero en la práctica, no solamente en las palabras que digan. En los hechos, en las palabras. Muy bien. Luis Antonio. Sí, bueno, la conclusión. ¿Ya para concluir? Pues ya para concluir, ¿no? ¿Me parece? A ver. Antes que nada quería agregar algo en la parte del asistencialismo. A ver. Yo creo que sí las personas, a fin de cuentas, muchas valoran y otorgaron su voto, sí porque se les dio un apoyo económico. Sin embargo, yo me pongo a pensar, y también hasta cierto punto las entiendo, ¿no? Digo, bueno, ¿por quién voy a votar? Por quien me da un cierto dinero que al final de cuentas sí me va a servir para vivir día con día, porque ¿cuántas personas no hay en nuestro país que lamentablemente viven al día? Entonces, muchas sí dicen, bueno, no me gusta cómo está mi lugar, ¿no? Vemos el caso de Iztapalapa, que es una de las alcaldías más inseguras, donde hay mayor pobreza, pero ¿qué dice la gente? Que sí, voy a estar inseguro y con pobreza, pero por lo menos voy a tener algo que me ayude a vivir día con día. A decir, bueno, sí no me gusta cómo estoy, sí quiero cambiar, pero me conviene arriesgarme, ¿realmente vale la pena arriesgarme? Yo creo que sí no es la forma correcta en la que lo está haciendo este gobierno, donde realmente ocupan el dinero para hasta cierto punto chantajear a la gente y conseguir su voto. Sin embargo, me pongo a pensar también en esas clases obreras, en esas clases más bajas, donde realmente sí lo necesitan y realmente pues sí otorgan su voto por unos pesos, ¿no? Por unos 3,000 pesitos al mes. Que al somos aspiracionistas. Sí, que somos aspiracionistas. Entonces, creo que en esa parte, pues sí, el gobierno sabe manejar las cosas para que la gente se sienta comprometida a votar. Un dato que no quiero concluir sin decirlo es en la parte de educación. Bueno, en Estudiantes por México justo la idea es la parte de la educación. Y yo estaba haciendo un análisis sobre realmente la gente si vota de acuerdo a su nivel educativo o si tiene alguna relación entre el nivel educativo y las personas con las que votan. Y lo que estaba viendo justo era que los 5 estados en los que más votaron por Claudia Sheinbaum son estados donde, de acuerdo al INEGI, la eficiencia terminal en nivel medio superior en el ciclo escolar 2022-2023 son Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo, Guerrero y Chiapas, donde Tabasco tiene una eficiencia terminal del 81.1, Oaxaca el 70.8, Quintana Roo el 75.2, Guerrero el 72.8 y Chiapas del 76.7. Que si lo comparamos, por ejemplo, con Xóchitl Gálvez, que los estados que más votaron por ella fueron Aguascalientes con un 80.8, Coahuila con un 70.1, Querétaro con 68.5, Jalisco con 110.6 y Guanajuato con 68.3, y por Maynes que los estados que más votan por él son con 70.3, 79.1, bueno, Campeche con 70.3, Nuevo León con 79.1, Jalisco con 110.6, Zacatecas con 71.6 y Tlaxcala con 78.9, que son 5 estados por cada candidato que más votaron por ellos, ¿no? Pero realmente, ¿qué vemos aquí? Que si sumamos todas estas, eficiencia terminal en nivel medio superior en el ciclo escolar 2022-2023, entre estos 5 estados que votaron por cada uno, por Claudia Sheinbaum los 5 estados suman un 376.6, por Xóchitl Gálvez suman un 398.3 y por Maynes suman un 410.5. ¿Qué nos hace ver esto? Que la mayoría de los estados con mayor eficiencia terminal en la educación media superior en el ciclo escolar 2022-2023
decidieron votar por Maínez. Y esta me lleva a la pregunta de ¿por qué, no? O sea, ¿no que vieron en Maínez que tal vez no vieron en Xochitl o que tal vez no vieron en Claudia? Y también me lleva la pregunta, entonces, si Claudia Sheinbaum es los estados que más votaron por ella, son los que menos eficiencia terminal en nivel de educación media superior tienen, entonces al gobierno realmente le conviene tener al pueblo ignorante, realmente le conviene no dar este derecho constitucional donde la obligación del Estado es dar la educación, le conviene no darla para que la gente siga votando por ello. Y también para culminar, quiero hacer la pregunta de ¿quién es responsable de esta derrota? ¿Quién es responsable de esta victoria? ¿Es responsabilidad de López Obrador y de Morena? ¿O es responsabilidad de la misma oposición que no supo hacer frente ante un gobierno como el de López Obrador, ¿no? Porque al final de cuentas es responsabilidad de los partidos opositores el no haber podido hacer frente a una candidata como era Claudia Sheinbaum, que tal vez no era querida por muchos, porque al final de cuentas seguimos viviendo en un país que lamentablemente es machista, que realmente no quería una mujer. Entonces, ¿qué es lo que lleva a decir por qué ganó Claudia? ¿Es responsabilidad de la oposición? ¿Es responsabilidad de Morena? También, ¿qué va a pasar ahora con la alianza, no? ¿Realmente va a seguir una alianza entre el PRI y PAN? ¿Quién va a seguir? ¿Quién va a ser los próximos dirigentes nacionales de los partidos? Damián Cepeda ya levantó la mano para dirigir al PAN y básicamente dijo lo de Colosio Jr., ¿no? Con el PRI y a la esquina. Es lo peor que le ha pasado al PAN, la alianza con el PRI. ¿Qué va a pasar con esta alianza? ¿Realmente va a haber una oposición para los siguientes 6 años, para entre 3 años en la elección intermedia? ¿Qué va a pasar con los jóvenes, donde la mayoría decidió votar por una tercera vía como lo era Maínez, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en todo este aspecto político? Porque ¿quién va a ser quien le haga frente a lo que hoy está en el poder, a lo que va a estar en 6 años en el poder? O vamos a tener que esperar a que llegue una nueva vía como la que propone Eduardo Verástegui, donde quiere instalar ahora una superderecha, una ultraderecha, como podemos ver también que pasó en Argentina, donde después de la ultraizquierda vino la ultraderecha. Pues ve los movimientos internacionales, nos hablan mucho aquí, Fabián, que me acompaña, le gusta mucho el tema internacional y a veces nos ponemos a debatir justamente en eso. Pareciera que no tiene un efecto en otros países, pero claro que lo tiene. Creo que eso nos alerta mucho, como por ahora, lo que comenta Luis de los estados del sur, que prácticamente ahí es donde tenemos el mayor índice de pobreza. Ahora coronó Morena con Yucatán, ya para tener la Patagonia de México. Entonces ya tiene Yucatán, que no se veía venir, pero que pues también ya ahorita se quedó el gobernador electo. Y pues bueno, que fue su tercera campaña, por ejemplo, ¿no? También, o sea, en la tercera la vencía, pues bueno, en esta quedó. Entonces, creo que esas preguntas que hace Luis nos dejan mucho a la reflexión, al llamado de las conciencias para saber qué es lo que tiene que pasar. Lamentablemente nuestro México está sumido en la pobreza. Yo le preguntaría al presidente si él dijo en su sexenio que primero eran los pobres, lo dijo para primero ayudarlos a través de estos programas asistencialistas o porque realmente los quiere sacar de la pobreza, ¿no? O sea, creo que es algo incongruente de estos discursos, pero que finalmente creo que ningún partido de la oposición ha sabido comunicar lo que debe de comunicar. La gente votó por Morena porque le gusta escuchar lo que la gente quiere escuchar. A una gente no le agrada que le digan que es pobre, que es analfabeta, que es este tipo de... que tiene algún tipo de característica, ¿no? Y que por ello a lo mejor esta persona, digo, si va al día y se siente cómodo, bueno, lo va a hacer, pero ¿por qué no tiene este atractivo partidista por el cual se puede ir, ¿no? MC nos deja... Aunque sea aspiracionista. Claro, todos somos aspiracionistas y la clase media, digo también, otra de las cosas, a ver, la clase media no salió a votar toda la clase media. ¿Por qué? Porque también la clase media pues somos la gente trabajadora, los que salimos día con día, los que ponen sus negocios, los que ponen sus microempresas, los que empiezan a generar este tipo de trabajos para otras personas y la verdad es que como somos los que chambeamos, pues no queremos dejar ni siquiera pasar algún momento para ir a votar y esa es la realidad. Hay empresas que aún así constitucionalmente se dice que las personas pueden ir a votar por ser jornada electoral, hay personas que no dejan salir a sus trabajadores y no se dan cuenta de que esto sí es algo que va a afectar a largo plazo, pero creo que todos estos planteamientos que genera Antonio nos llevan mucho a la reflexión y sobre todo a dar a través de los partidos, dar esta oferta de valor que necesitan ahora más, porque el voto duro de la oposición ya se fue, O sea, las nuevas generaciones
No puede ser que se vayan por una simple canción y que lo tengan todo el tiempo en la cabeza y que por eso voten por la gente, porque es algo que pasó. Y por otro lado, pretenden hacer un nuevo partido, eso se dice, los de la ola rosa, que los que están apanicados son los del PAN, porque sienten que es su gente la que se va a ir para allá, al nuevo partido, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vamos a ver qué sucede. Por cierto, el PRI en plena Asamblea Nacional, ¿no? Si quieres para ser como colofón, ¿no? El PRI convocó a Asamblea Nacional, están en eso, ¿no? Ahí está el PRI ya en su Asamblea Nacional. La verdad es que creo que vienen cambios muy profundos, creo que vienen cambios muy importantes que debe de tener ya el Partido Revolucionario Institucional. La gente ya tiene otra manera de pensar, la gente ya es parte de otras causas sociales, la gente ya tiene una percepción distinta de qué es la política y tiene que tener este feeling para saber comunicar. Si nosotros de entrada como partido no podemos transmitir o no podemos comunicar lo que hay de dentro hacia afuera, es imposible que podamos nosotros tratar de convencer a las personas si primero no estamos convencidos internamente, ¿no? Entonces, creo que eso es algo vital. Se viene una asamblea bastante importante. Yo creo que va a ser la más importante del partido, propiamente. Se vienen cosas buenas también. Porque se habla hasta del posible cambio de nombre, de colores, del logotipo, imagínense. Y eso es lo que, aparte de lo que va a causar mucha polémica, ¿no? Claro. Hay quien se aferra totalmente y dice, no, pero hay otros que dicen, no, pues es que renovarse o morir, ¿no? Claro, sí, o sea, el tema de estatutos, documentos básicos, todo lo que viene en puerta, creo que es algo que se tiene que estudiar. Esto va más allá de un simple cambio, creo que es un análisis y también tiene que ver con políticos nuevos, tiene que ver con caras nuevas, tiene que ver con el relevo generacional, porque habemos, y me incluyo, porque siempre hemos chambeado mucho, habemos jóvenes muy talentosos que queremos hacer de este México pues un México más próspero, un México más incluyente, pues más abierto, un México literalmente más abierto a todas y a todos. Creo que eso lo merecemos, pero eso solo se va a poder dar con pues esta frescura y esta innovación. Creo que el PRI, en vez de ser ya revolucionario, vamos a ser reevolucionarios. Entonces, eso es lo que hace falta a nuestro partido y seguramente, yo estoy segura que se van a dar cosas muy buenas. Bien, la asamblea viene para julio, ¿no? La Asamblea Nacional. 7 de julio. 7 de julio. Muy bien, para estar ahí al pendiente. ¿Algo más, Luis Antonio, que quieras comentar antes de que nos despidamos? Porque ya se nos fue el tiempo. Volando. ¿Conclusión? ¿No? ¿Ya? Ninguna. Seguiremos viendo cómo prospera el sexenio. Creo que lo que nos queda como ciudadanos, como mexicanos, es tener fe en la nueva administración, en el nuevo gobierno. ¿Fe? Y tener, pues, ya es muy fuerte tener fe. Porque también con la Suprema Corte y los cambios de la Suprema Corte, con que la nueva presidenta va a escoger a 4 nuevos ministros para la Suprema Corte, con la casi mayoría calificada en las 2 cámaras, pues creo que lo que nos empieza a quedar es tener fe de que Claudia Sheinbaum va a cortar el cordón umbilical y va a poder ser una presidenta que va a tener todo al final de cuentas para está en sus manos ser o una buena presidenta e incluso la mejor presidenta, por así decirlo, porque no va a tener ninguna oposición que le diga no. Ella no va a poder poner el pretexto de los neoliberales no nos dejaron, ella no va a poder poner un pretexto de que pues la oposición no quiso, la oposición le tramó cosas, la oposición le puso 4, porque al final nos va a tener todo el poder, ¿no? Va a estar en sus manos como quiera pasar la historia. Más poder que el que tuvo su antecesor incluso, ¿eh? Y creo que es momento de tener fe. Autocrítica, yo creo. Antes se tomaba en cuenta, cuando llegó Obrador, se dijo, se tiene que tener una oposición responsable. No, yo no diría que la oposición debe de ser responsable. Tenemos que tener una oposición combativa, una oposición que señale, una oposición que interponga ante las instituciones y ante los medios, porque finalmente si se está violentando, pues no me puedo yo quedar callada, ¿no? Al contrario, o sea, tenemos que estar con lupa en todo lo que va a venir en cuanto a reformas judiciales, electorales, constitucionales, todo este tipo de reformas que se vaya dando. La verdad es que creo que tenemos que estar más alerta que nunca, porque a largo plazo, incluso a mediano plazo, esto sí se puede tornar muy difícil, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, pues vamos a hacer una pausa por hoy. Vamos a continuar más adelante porque hay temas que están allí sobre la mesa, evidentemente.
Vamos a ver qué pasa con la reforma judicial. Vamos a ver qué sucede después ya con la integración del gabinete Completo. o gabinetazo, como quieran llamarle. En fin, vienen otros temas y también es importante ver qué están haciendo los jóvenes del PRI, pero también del PAN, pero también del PRD. Y a lo mejor hacemos una mesa plural, donde incluso si quieren ustedes invitar a algún joven de Morena, del PT, del Verde, pues valdría la pena, porque al final de cuentas ya estamos luchando por tener un México mejor para ustedes y para sus hijos y los nietos y las siguientes generaciones. ¿Qué México les vamos a heredar? Esa es la parte importante. En fin, yo les agradezco mucho el día de hoy a Carla Sánchez. Muchas gracias, Carlita, gracias por estar aquí. A Luis Antonio Figueroa, muchas gracias. Los felicito a ambos por sus puntos de vista, sus planteamientos y los invito a que sigan trabajando con más jóvenes, con las nuevas generaciones, también con las anteriores, porque es muy importante lo que decía el maestro Reyes Heroles, el entreveramiento generacional es fundamental para tener lo mejor de manera ecléctica de cada generación. ¿Qué más quisiéramos? Así que por hoy le agradezco mucho a Yolanda Paredes en la producción, también a Axel Apolonio, y yo los espero la próxima semana, el próximo viernes a las 8 de la noche, en otro Pulso Ciudadano, el programa de usted, de nosotros y de todos los vecinos de la gran ciudad. Muchas gracias, amigos. Gracias. Se despide de ustedes su vecino amigo Luis Figueroa. Hasta la próxima.